Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, cándidos espectadores, y es para continuar esa sesión de preguntas y respuestas. Sobre esta oportunidad, nosotros vamos a responder solamente una sola porción de una respuesta, porque nos hacen preguntas que son interesantes, pero ya requieren un abordaje casi que exclusivo. De lo contrario, nos vamos a diluir en enunciados, como muchas veces hemos dicho en nuestras publicaciones previas, ¿no? Entonces, sí, volvemos al mismo usuario, ¿no?, de la vez pasada. El nombre es un manta, es un canal de YouTube, que son personas que nos comentan. Porque así no tengáis vídeos, las personas tienen un canal. Los que más o menos quieren entrar con una cuenta en YouTube, ¿no?, y acceden son miembros, ¿no?, digamos que tienen una cuenta gratuita, en fin. Y nos hacen dos preguntas. Nosotros haremos este primer vídeo, esa pregunta, y haremos otra. Y con eso cerraremos la respuesta de este usuario, aunque insisten en otros programas, probablemente Dios mediante hagamos un tercer vídeo respondiendo dos preguntas comunes de dos canales de internet diferentes, pero abordan lo mismo, que es el tipo de sevagantismo que insisten. Pero eso será más adelante. Yo quisiera hablar un tema que no es poco interesante, o sea, no es poco menos interesante, que es hablar del lefebrismo en sí. El lefebrismo como fenómeno histórico, pero el fenómeno que se da hoy en día todavía al tupé, de decir que no es, o sea, el lefebrismo es el alfa y el omega de la tradición. Eso no es así, y lo vamos a demostrar. Entonces esta persona nos da un comentario, nos dice: estuvo Monseñor Lefebvre formando seminaristas en la tradición durante 18 años, con total exclusividad, y siendo el primero en hacerlo. La respuesta, si se adentráis sin investigar, o lo primero que vais a decir es sí, probablemente sí. La respuesta es no. Yo he pensado lo mismo antes de esta investigación. ¿Por qué? Porque es un movimiento que tiene en la actualidad de San Pío X, la sociedad, la fraternidad sacerdotal de San Pío X, tiene más de 600 sacerdotes formados. Y no equivocarnos, la Sociedad de Trento, que son sevagantistas en México, no equivocarnos, que llegan a 16 sacerdotes. O sea, realmente son grandes contrastes, ¿no? Y eso, pues, siempre los lefebristas se toman el tupé en decir eso. Nosotros tenemos tantos sacerdotes y tantas escuelas y tantas iglesias y tantos seminarios. Sí, es cierto, no es menos cierto. La realidad es que la pregunta, si nos atenemos a la pregunta, ¿fue el primero? No. Por dos razones. Y una de esas razones me la sabía desde antes. Y voy a abrir con esa razón. Nosotros no tenemos idea, realmente, de en la época del postconcilio, o durante el Concilio Vaticano II, y las dos primeras décadas de lo que se llama el postconcilio, no tenemos una idea clara de quién estaba formando sacerdotes y religiosos en contra de las nuevas directrices heréticas y cismáticas del Concilio Vaticano II. No lo sabemos. ¿Por qué? Existe un autor norteamericano que es sagantista, pero un sagantista opinionista. Ni siquiera hablaremos de ese tema en estos momentos, pero es importante hacer esa referencia. Él dice que existe un concepto que se llama The Church in the Woods, o sea, la iglesia en el bosque. No es ridículo, no es broma lo que voy a decir ahora, o no es una ridiculez, no es una cosa sacada de la fantasía, es una probabilidad. Es un concepto que este autor propone en su libro, se llama Sevagante. Él dice lo siguiente, él dice que, está en inglés, él dice que nosotros puede existir la posibilidad, o hay personas que creen, porque él parece que habla como si fuese una especie de periodista, que sabe cosas que alguien le dijo, y a su vez se basa en teólogos para decir sus estamentos y defender a Sevagante, pero eso no viene al caso. Lo importante es decir que él dice que existen personas que asumen que existe una iglesia en el bosque, una iglesia oculta. No tiene nada que ver con la tesis del Papa Rojo, que es el cardenal Giuseppe Siri, nada que ver con eso. Aunque hay personas que sostienen esa idea, nosotros no la sostenemos y tampoco la sostiene este autor,
Porque la iglesia en el bosque, the church in the woods, significa que pueden existir comunidades religiosas, obispos inclusive, que no se hayan enterado de lo sucedido en el Concilio Vaticano II. Y porque son comunidades muy aisladas en el planeta. Y por alguna razón de incomunicación, estas personas viven como si estuviesen todavía en la época de Pío XII. Obviamente, después de 60 y tantos años de crisis eclesiástica, esa tesis hoy en día es poco probable, pero no así en las 2 primeras décadas. Es obvio que pudieron haber existido conventos, pequeños seminarios, incluso hasta sacerdotes que estuviesen en prisiones, que eran capellanes de prisión. Creo que has escuchado una historia de eso, que hay sacerdotes que estaban muy aislados y poco después de muchos años que se enteraron que había pasado con el Concilio Vaticano II, cosas por el estilo, y seguían practicando su religión como si nada hubiese pasado. Entonces, es probable que en las 2 primeras décadas, creo que no, la pregunta engloba, ¿estuvo Monseñor Lefebvre formando seminaristas en la tradición durante 18 años, con total exclusividad, y siendo el primero en hacerlo? No lo sabemos. Por un lado, no lo sabemos. Pudieron haber pequeños seminarios, pequeños conventos o conventos muy aislados a nivel geográfico que no llegó de forma inmediata, o tardaron algunas décadas o algunos largos años en llegar a Vaticano II, o llegar incluso que había un nuevo papa o hubo nuevos papas. Es posible. Ahora bien, sabiendo eso, que es una opción, que es loable, hoy en día no se puede sostener, sería muy extraño sostener eso. Que insistan sacerdotes muy ancianos que no sepan que hubieron 6 anticristos usurpadores de la sede apostólica. No creemos. O sea, es muy raro que insistan todavía sacerdotes o obispos o comunidades religiosas aisladas que crean que todavía sea reinante el Papa Pío X. No creemos. O no sepan quiénes son los papas, o no se hayan enterado del Vaticano II. Ahora bien, dicho eso, que es una opción que hay que considerar, sobre todo en el ámbito histórico de la pregunta, durante los años 60 y la década del 70, esa tesis es loable. Ahora bien, hay un personaje histórico que esto, debido a que la segunda parte de la pregunta, que no es el caso hablar de ella, habla acerca del sacerdotismo, nosotros volvimos a recuperar, volvimos a asistir un vídeo que intentaremos dejarlo en la caja de la descripción, que es el de reverendo padre Héctor Romero, que en su momento era seminarista del Seminario San José, que se llama Diego Rafael Moreira, que es brasileño. Si bien el padre Héctor Romero estaba como profesor en ese seminario, no es menos cierto que hemos hecho un vídeo del padre Héctor Romero, uno de los que creemos que tenemos una deuda, que hace poco dijo que el sacantismo tuvo unas directrices acerca del sacantismo, y el conclavismo casi que es un poco menos que hablar del diablo. Pues nosotros somos sacantistas, pero somos conclavistas. Y el padre Héctor Romero nos dedicó una serie de cosas bastante discutibles y unas aseveraciones que nos parecen bastante extrañas, pues viniendo de parte de un cura que parece una persona centrada. Ahora bien, en ese vídeo, pues nosotros que no somos una secta, si fuese una secta, yo no nombraría ni Canal Interreño, ni padre Héctor Romero, ni otros padres que son enemigos en sus posiciones teológicas de la nuestra. Porque esta solución de la crisis eclesiástica, ella no se va a solucionar con 2 o 3 señores. Esta crisis se va a solucionar cuando insista lo que se llama una masa crítica, por así decirlo, o un mínimo moral, o sea, una unidad moral de la iglesia, que sea posible en ese momento elegir un papa legítimo. Otra historia, pues ese sacerdote, que es reverendo un padre Héctor Romero, él va a hacer un vídeo hace cosa de 3 años acerca de historia del sacantismo, y él va a poner una referencia bibliográfica que es del Instituto Mater Boni Concili, que es un instituto que está en Milano, en Italia, que es un seminario de la tesis de Casichacco, que es la posición sede privacionista, etc.
También dejaremos el enlace a ese PDF, ese artículo o ese opúsculo de esa sociedad, que por cierto el padre Romero traduce al castellano. Lo importante es que ahí aparece toda una serie de datos interesantes acerca del sarantismo y de su correlación con el lefebrismo. No nos interesa hablar de eso en estos momentos. Lo importante ahí es que aparece un personaje que yo, un servidor, sabía hace muchos años que insistía que era, ya falleció en el 2010, el padre o el abbé de Nantes. Un servidor no se quedó en esa monografía. Yo me fui a la página a hacer unas búsquedas por internet y llegué a una página que afortunadamente está en portugués, está en francés, portugués e inglés, acerca de la obra de este padre que se llama el abbé de Nantes, que él dejó 2 sociedades fundadas. Disculpen un poco este desvío, pero es necesario porque el abbé de Nantes, y él se merece un vídeo aparte. O sea, él no se merece un pequeño colafón a una pregunta. El abbé de Nantes, él, si bien yo puedo decir brevemente que él ya en Vaticano, durante la emisión, la publicación y las discusiones, los primeros documentos conciliares, ya este abbé de Nantes, cuando era párroco, él ya desde 1962 a 1965, él ya estaba públicamente condenando, reclamando, impugnando los documentos heréticos llenos de errores del Concilio Vaticano II. Y ese personaje, el abbé de Nantes, una pequeña biografía, mucho cuidado. Ya hasta el año 1969, él tenía más popularidad que el propio Marcel Lefebvre. Ahora bien, sabiendo esto, este personaje, el abbé de Nantes, él, junto al hermano Bruno y el hermano Guédard, que no es Guédard de Loriens, si no son franceses, son otras personas que eventualmente van a coincidir, pero en estos momentos no. El abbé de Nantes, junto al hermano Bruno y el hermano Guédard, el abbé de Nantes, funda la comunidad de los pequeños hermanos del Sagrado Corazón de Villemort, en Francia, el 15 de septiembre de 1958, un mes antes de la muerte de su santidad, el Papa Pío X. Es importante saber también que el abbé de Nantes, con estos hermanos, o sea, con esta comunidad que también incluía fieles, y no pocos, cuidado, él funda a su vez, en el marzo de 1970, la Liga de la Contrarreforma Católica, con las siglas de CRC. También esto es una liga, una revista, pero lo importante es que en la propia página de internet, cuando nosotros fuimos a la página de internet, o sea, nosotros salimos del opúsculo que nos recomienda el reverendo padre Héctor Romero, nos fuimos directamente a las fuentes, aprovechando que hablamos un segundo idioma, y nos vimos, está muy bien hecho esa página de internet, que es de esta Liga de Contrarreforma Católica, que es un movimiento, un legado de este abbé de Nantes, que no corresponde a hablar de su posición teológica, no la inicial, ni la posterior, obviamente. Esta Liga de Contrarreforma Católica la funda en 1970, que conste que Marcel Lefebvre funda el seminario en el año 1969 y la Feria de Santo X se funda en el año 70 del siglo XX. Ahora bien, lo importante es que acordamos que funda una orden religiosa, o sea, una comunidad religiosa de los pequeños hermanos del Sagrado Corazón, el 15 de septiembre de 1958, mucho antes de la fundación del seminario San Pío X, o mejor dicho, del seminario de Monseñor Lefebvre. Ahora bien, esto es interesante. Ya como hemos dicho, el abbé de Nantes es una de las primeras personas que se pronuncia en público frente a Vaticano II. En 1962, o sea, empezando Vaticano II, el 11 de octubre, el abbé de Nantes declara la oposición públicamente de los textos conciliares en la medida que estos documentos iban siendo publicados y desenmascarando sus errores, ¿no? O sea, esto lo hizo desde 1962, como hemos dicho, hasta 1965. Lo importante de esto, que tiene que ver estas cosas con el seminario, es que
como hemos dicho, él va a fundar esta comunidad de los hermanos, de los pequeños hermanos de la Sagrado Corazón. Y para 1962, casi 8 años, o 9 años, o 7 años antes de la fundación del seminario de Marcel Lefebvre, el hermano Bruno y el hermano Guédard, que eran los primeros religiosos que estaban con la Abadía de Nans, son rechazados para acceder a las Sagradas Órdenes. ¿Por qué? Porque la Abadía de Nans se había propuesto públicamente a condenar y a desenmascarar los errores de Vaticano II. ¿Qué significa esto? Si los hermanos Bruno, y el hermano Guédard son rechazados para acceder a las Sagradas Órdenes, es obvio que están recibiendo formación en esa comunidad. Por ende, estamos hablando de un centro de formación. No será seminario, pero es un centro de formación religioso, que es muy diferente a la formación de seminario, pero es formación sacerdotal tradicional. Por ende, tenemos pruebas que nos pone ese opúsculo de Instituto Mater, pone con Chile, que si conseguimos la misma página de la Contrarreforma Católica, que es la obra que póstuma, la obra que deja el Abadía de Nans, donde en el 62 ya estaban personas promovidas al sacerdocio, que fueron rechazados porque el Abadía de Nans, su superior, estaba en contra de los primeros documentos conciliares, desde el principio. Entonces, la respuesta es no. Y aún así, podemos hablar de otros detalles interesantes. Ahora bien, como seminario, como estructura de seminario como conocemos, probablemente Marcel Lefebvre, si es que no existiera una iglesia en el bosque, o sea, el concepto de iglesia en el bosque, como hemos hablado al principio, que son institutos que no sabían lo que estaba pasando, no se enteraron por distancias geográficas y tenían formación curricular libre de Vaticano II. No lo sabemos. Al menos los primeros 15, 10, 20 años no lo sabemos. Pero sí sabemos, ¿no?, que la fundación, ¿no?, porque la fundación que hace Monseñor Marcel Lefebvre, ese seminario inicial lo hace, la apertura del seminario de Marcel Lefebvre es en 1969. O sea, no. Eso es histórico, eso es real. Porque en 1970 la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X es aprobada por el obispo de Friburgo. Entonces, en ese momento nosotros vamos a decir algo que es interesante. Debido a esta investigación que nos da el reverendo padre Héctor Remedo, a través de instituto, de que es miembro, vaya sea honorífico, o un gran colaborador de ese movimiento, o de ese seminario, que es el Instituto Mater Repone con Chile. Nosotros nos hemos dado cuenta en la estructura del lenguaje de esas personas, que insisten como 3 fases de ese seminario de Marcel Lefebvre. O sea, la pregunta es, ¿estuvo Monseñor Lefebvre formando seminaristas en la tradición durante 18 años, con total exclusividad y siendo el primero en hacerlo? La respuesta es, depende de qué Marcel Lefebvre estamos hablando. No que sean personas usurpadas, sino que Monseñor Marcel Lefebvre tuvo, desde la fundación del seminario, nos parece que tuvo como 3 fases, de las cuales hoy en día estamos sufriendo la tercera. Porque incluso existe esto, vamos a hablar de la primera fase, como hemos dicho, a través de esa lectura de ese opúsculo nos damos cuenta que Marcel Lefebvre tuvo 3 fases. La primera fase, que podemos determinar como una fase tradicionalista, digamos que opinionista, setentosa, donde podía insistir la opción sacrantista o no existía la opción sacrantista. Y la opción sacrantista, en sus diferentes matices, no era materia de tabú, no era materia de persecución. Incluso se hablaba libremente en el seminario en el seminario de Monseñor Marcel Lefebvre. Esto solamente que lo asevera de una u otra manera este opúsculo que hemos hecho referencia, sino también que el propio Monseñor Dolan, Monseñor Dolan Sambor,
y afinado también, el padre Anthony Chegada, también falleció también Monseñor Dolan. Anthony Chegada también fallecido, aún vivo. Monseñor Dolan, pero Monseñor Sanborn, que está vivo, él tiene una conversación grabada. Así, esa conversación que está en inglés, que se consigue en inglés, estos tres pelados, que los tres fueron de las primeras generaciones de ese seminario que hemos dicho, esa primera fase, el seminario de Con, el seminario de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, el seminario de Marcel Lefebvre. Esa conversación está trasladada de portugués, con subtítulos en portugués, por parte del canal de internet Acción Restauracionista, o en portugués Acción Restauracionista. Ese canal es un canal enemigo del conclavismo. Son canales con muchísimas controversias. Pero no queda menos el mérito, o sea, no podemos robarle el mérito de haber hecho una traducción al portugués de esa conversación que tuvieron estas tres personas, donde ellos aseveran lo que estamos diciendo, que también coincide el Instituto Amadeo de Concili en Italia. Diferentes geografías coinciden todos de que también eran personas que vivieron la fraternidad de San Pío X. De una u otra manera, creemos que todos de una manera, incluso el propio padre Héctor Romero fue miembro de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X. O sea, realmente son personas que conocen el ambiente y dan testimonios de ello. O sea, en la primera fase del seminario de Con, o sea, del seminario de Marcel Lefebvre, sí existió durante los 70, o sea, esa primera fase de los años 70 del siglo XX, donde el sacrantismo no era mal visto, era una opción viable, era una opción que se hablaba. Por ende, hablamos que existe una primera fase del seminario de Marcel Lefebvre, que es una fase tradicionalista, por así decirlo, o opinionista. Ahora bien, para 1977, Monseñor Lefebvre empieza a deshacerse de grandes colaboradores sedacantistas, y entre ellos está el padre Noel Barbará y el padre Gerard de Oriens. Ahora bien, el padre Noel Barbará, que fue un colaborador de Marcel Lefebvre, que fue sacrantista, que hemos hablado de él en nuestros vídeos acerca de Monseñor Golintuk. Al principio tuvo una visión negativa de Monseñor Golintuk, después empezó a defenderlo, etc. El padre Noel Barbará, él sale en el sentido de influenciar públicamente el seminario de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X, o la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, cuando Monseñor Lefebvre, en el año 1977, prohíbe, o sea, la influencia del padre Noel Barbará, empieza a desaparecer públicamente de programas del seminario de Marcel Lefebvre, cuando el propio Monseñor Marcel Lefebvre prohíbe la revista Fortes in Fide, ¿no? Porque el padre Noel Barbará empieza a atacar la vidente, apreciada por los fieles de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, Eliane Gaillet, que es una vidente de Friburgo, en Suiza, porque como hemos dicho en nuestros vídeos, Monseñor Golintuk, el lefebrismo tiene también visionarios y tienen apoyadores, son apoyantes de movimientos aparicionistas. Entonces, el primer problema que se mete el sacrantismo públicamente con Marcel Lefebvre es por culpa del aparicionismo de los fieles. Y el padre Gerard de Oriens, que fue profesor de Monseñor Lefebvre en ese mismo seminario, es apartado de la sociedad después de unos ejercicios espirituales, todo alrededor de 1977. Y en este momento, yo asumo, porque hemos dicho que empezamos a entrar en una fase de tolerancia preventiva con el sacrantismo. Aún así se podía, nuevamente, como dice el padre ya finado, difunto, Antonio Chegada, y ya el obispo difunto, Monseñor Dolan, y era un vivo, Monseñor Sanborn, asumían que antes de 1978, en el seminario de Marcel Lefebvre se podía hablar abiertamente, incluso Monseñor Lefebvre hablaba abiertamente, de forma privada, de forma de consensuada, o sea, de consentida la idea de que era posible una sedacante por ipso facto.
etc. Y nosotros podemos entender que empieza una fase, nosotros podemos seguir considerando. ¿Qué pasa? Ya vamos viendo que Monsignor Lefebvre tiene dos fases ya, ¿no? Una fase abiertamente opinionista, una segunda fase en ese mismo seminario de tolerancia preventiva con el sarantismo, si bien ya empieza a tomar acciones. No es menos cierto que apenas empieza la usurpación de falso Papa Juan Pablo II, Monsignor Lefebvre empieza a hacer una declaración a partir del año, del mes, ¿no? El 8 de noviembre de 1979, Monsignor Lefebvre hará una declaración que es la posición de Marcel Lefebvre sobre la nueva misa y el Papa. Entonces, en este momento aquí es donde ya entramos en una nueva fase, y esa declaración, como hemos dicho, del 8 de noviembre de 1979, Marcel Lefebvre hará 3 puntos. Él hará 3 puntos, que esos 3 puntos se conservan hasta el día de hoy. Que es primero, Marcel Lefebvre dirá, no se tolera el non unacum. Significa que los religiosos, los miembros, los sacerdotes, los hermanos de ese seminario o de esa sociedad sacerdotal de San Pío X, que es todo un conglomerado, no solamente hay curas, no se tolera que no se rece por el Papa usurpador, lo que se llama el Papa herético. El Papa herético no puede ser Papa herético, no pasa nada. No, eso tiene unas consecuencias que no la vemos en estos momentos. O sea, pero Marcel Lefebvre no tolera el non unacum. Cura que sea de la fe de San Pío X tiene que meter a estos anticristos en el canon, y los miembros de esa sociedad tienen que asimilar y tienen que rezar como esos anticristos, esos papas heréticos que no tienen cargo. Y el papa herético no es papa nunca, porque los herejes no tienen jurisdicción, no mantienen cargo eclesiástico. Pero esos herejes, usurpadores, la sociedad de San Pío X, a partir del año 79, del año 1979, con más precisión del 8 de noviembre de ese mismo año, no permite que esas personas sean excluidas del culto público. Por ende, la sociedad de San Pío X no tolera el non unacum. Segundo, no se tolera decir que la nueva misa per se es inválida. O sea, todas las nuevas misas son inválidas. Eso no se permite en la sociedad sacerdotal San Pío X. Y otro punto, tercero, que a partir de esta declaración, entonces se dan esos 2 puntos. Un tercer punto es que a partir de esta declaración empieza la separación progresiva de los colaboradores separantistas dentro de la sociedad de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, que duraría aún así hasta el año 1989. Pero esos 2 puntos configuran lo que nosotros consideramos, nosotros apreciamos como una fase lefebrista. Es ahí que hablamos de que estuvo Marcel Lefebvre enseñando tanto 18 años en la televisión a estos seminaristas. No, estuvo por diferentes fases. En la fase del año 1979 hasta ahorita se enseña el lefebrismo, que es esencialmente esos 2 puntos. No se tolera el non unacum, no se tolera que la nueva misa per se es inválida. Y peor aún, esa fase lefebrista es confirmada en una carta que le envía Marcel Lefebvre al falso Papa Juan Pablo II en el 8 de marzo de 1980, reafirmando que él no quería ser vinculado con sus grupos sarantistas. ¿Está bien? Entonces, aparte en esa carta de 1980 que le envía a Juan Pablo II, falso Papa, usurpador, super hereje, en esa carta se van a establecer 3 principios que son hasta el día de hoy puntos esenciales del lefebrismo, de la sociedad sacerdotal de San Pío X. Primero, la legitimidad y validez de la elección de los falsos papas de la secta Vaticano II. Segundo, el Concilio Vaticano II se comprende a la luz de la tradición y sobre el magisterio constante de la Santa Iglesia Católica. Aceptar que Marcel Lefebvre acepte en una carta que le envía Juan Pablo II en el año 1980 que él está dispuesto
a comprender el Vaticano II según ese magisterio, según la tradición y el magisterio constante de la Iglesia, incluyendo ese magisterio demoníaco que ellos han hecho. Eso es una realidad que lo hace la sociedad de San Pío X la visión de Benedicto XVI, otro superhereje, otro falso papa, que es el concepto de hermenéutica de la continuidad, solo que es peor aún, más lefebvre. En algo escrito que le envía el papa, falso papa Juan Pablo II, él va a decir que él reconocería un constante magisterio de la Iglesia. ¿Cuál magisterio? ¿El previo o el posterior al Vaticano II? Obviamente todo. Por ende, Vaticano II se debe entender con el magisterio nuevo. Por ende, ningún lefebrista que se diga lefebrista no puede aceptar, o sea, no puede negar el documento insólito, que es el documento Fiducia Supplicans, que permite la bendición de parejas de unión de hecho, o sea, fornicarios públicos con parejas sodomíticas, porque es aceptar Vaticano II a la luz de la tradición y a la luz del magisterio constante, incluyendo esos papas legítimos que ellos reconocen post Vaticano II. El tercer punto, que no es poca cosa, es que la fraternidad de San Pío X, la fraternidad sacerdotal de San Pío X, va a aceptar el novus ordo como un ritual válido y que no es herético. Eso es una realidad. Esas son las tres premisas del lefebrismo. Por más que nos digamos hoy en día que existen ciertas divisiones en el lefebrismo, tenemos una bastante notoria, que es la sociedad más lefebre por parte de la resistencia, como también se hacen llamar, que es lo que es los obispos, digamos que súbditos de una u otra manera, de Monseñor Richard Williamson, está Monseñor Tomás de Aquino, Monseñor Cendejas y Monseñor Flu, que son los obispos que ha hecho. Incluso Monseñor Viganó es otro obispo también del linaje de Monseñor Williams, pues del linaje de Monseñor Lefebvre. Pero estos obispos también, ellos de una u otra manera ellos aceptan estas visiones de la fase lefebrista. Y es eso. Ahora bien, no me voy a quedar aquí. Lo importante es que me voy a retomar un poco la pregunta inicial de esta persona. Con total exclusividad y siendo el primero en hacerlo, en hacer esos seminarios, pues de repente no, o de repente sí, como seminario de repente sí, si nos basamos en el concepto de la iglesia en los bosques, de repente no sabemos. Como un núcleo de formación, no. Eso fue la de Nantes, lo hemos hablado al principio. Entonces, recalcando, en el año 1969, Monseñor Marcel Lefebvre funda el seminario. Y en el año 1970 se aprueba la fraternidad sacerdotal San Pío X por parte con el visto bueno del obispo de Friburgo. Entonces, algo que es interesante. En 1971, 2 años después de la fundación del seminario, un año posterior a la fundación de la sociedad de la fraternidad sacerdotal San Pío X, el padre Coach, que es sacrantista, adquiere la Maison La Cordaire de Flavigny, en Francia. Y ahí se reunieron 3 sacrantistas: el padre Noel Barbará, el padre Gérard de Lauriers y el padre Coach. Esas 3 personas eran sacrantistas o integristas, pues ese es el nombre que se daba al principio del sacrantismo, sobre todo que eran de la tesis de Casilchacum, o incluso se hablan de esa visión integrista, pero eran sacrantistas. En 1973 se adquieren, nos preguntamos realmente si aún así adquiriendo el padre Coach el pequeño seminario de Flavigny para destinarlo para el mismo uso. O sea, es así. Entonces, en el año 1973 se busca un edificio, se compra ese edificio, que era un seminario, no estaba en uso, para darle uso al seminario. Como hemos dicho, se adquiere 2 años previos una casa, la Maison La Cordaire de Flavigny, la misma localidad del seminario, que adquiere
este grupo, al menos este padre sagantista, que no sé cómo se me imagino con los factores, que también este hombre, este padre Quash, aglutinaba a bastantes personas, creo que hasta más de 5.000 en ciertas reuniones del postconcilio. O sea, realmente antes que Marcel Lefebvre, todo esto, que conste que estas personas están haciendo esto antes que Marcel Lefebvre se pronunciara públicamente. Por eso hay que tener en cuenta eso. Marcel Lefebvre se pronuncia públicamente en 1974, públicamente en contra del concilio, en contra de la nueva misa, en contra de los documentos conciliares. Si bien Marcel Lefebvre es quien funda y arranca esa iniciativa dentro del Concilio Vaticano II, que se llama el Cetus Internationalis Patrum, creo que se dice así, lo corregiré aquí, no es menos cierto que la impugnación pública de esos documentos demoníacos no se hace por parte de Marcel Lefebvre, se hace por parte de otras personas que hablaremos en el próximo vídeo. Podemos ya dar un adelanto. El primero que hace eso públicamente, a menos que sepamos, es el Abbé de Nantes. Ya in situ, o sea, en el propio momento de la ejecución del Concilio del Vaticano II. Entonces, el padre Quash, que hace garantista francés, él va a adquirir entre el año 71 y el año 73 dos edificios para el uso de un seminario que nada tiene que ver con la Sociedad San Pío X, o al menos no directamente, o al menos una iniciativa que fuese también amiga, o sea, una paralela. ¿Está bien? Esa iniciativa de creación de ese seminario por parte del padre Quash, probablemente con ayuda de otros curas sacantistas y probablemente otros curas de la fase aún así tradicionalista de Monseñor Lefebvre, que era potable en el sentido que asimilaba, no era un tabú hablar de sacantismo en la Sociedad San Pío X, no era motivo de expulsión que un miembro activo fuese sagantista, etc. Esa iniciativa se frustra. Y en una carta que el padre Quash le escribe al padre Barrada, que eran dos sagantistas, el padre Quash, como os digo, compra estos edificios. Le dirán esa carta, le dirán dos cosas básicas, ¿no? Y ya esto. O sea, ¿por qué se frustra esta iniciativa? Ya con edificios comprados, ¿no? Primero porque Marcel Lefebvre rechaza apoyar la iniciativa de ese seminario. O sea, Marcel Lefebvre no quiere apoyar de ninguna manera la inauguración, la fundación de ese seminario. Por más que en la carta le dice que Marcel Lefebvre le apoyaba, le daba ahínco, pero no quería apoyarlo públicamente. B. Monseñor Lefebvre también tenía, esto lo dice como hemos dicho en esta carta, le escribe el padre Quash al padre Noel Barrada. Monseñor Lefebvre temía la reacción de los obispos, decimos nosotros modernistas, y temía a su vez la reacción de los demás tradicionalistas que acusasen a Marcel Lefebvre por apoyar a este seminario del padre Quash, acusasen de identificarse con los sagantistas de la revista Combat de la Foi, que era la revista del padre Noel Barrada, que creemos nosotros que es la misma revista que se llama Fortes Infide. Entonces, Marcel Lefebvre no quería apoyar el seminario del padre Quash porque no quería tener problemas con los obispos modernos. Marcel Lefebvre tampoco quería apoyar ese seminario porque no quería tener problemas con con los tradicionalistas, y mucho menos que identificarse a Marcel Lefebvre como un apoyante de la revista o del movimiento Combat la Foi, que pues esta revista se llama Fortes Infide. Yo la conozco como Fortes Infide, se llama Fuertes en la Fe. Y esta traducción en francés puede ser Combat la Foi, o sea, combate la fe, porque es la misma revista. Solo está en francés, está en latín. Entonces son esos dos motivos que Marcel Lefebvre no apoya. Incluso el propio padre Quash le intentaba decirle a Marcel Lefebvre que promocionase el seminario a modo de folleto dentro del seminario que había fundado él en Econ, imagino, que es el primer seminario. No, de ninguna manera. Apoyaba la causa, pero no públicamente. Es interesante. Seguimos un poco para ir redondeando. En 1986, Monseñor Lefebvre le solicitó al padre Quash, que fue que compró estos edificios, que cediese la Maison Le Corbedaire de Flavigny, en Francia, que
que era uno de estos edificios comprados para hacer el seminario, para establecer en ella los primeros años de su seminario lefebrista. Pues ya en el año 1986, ya Marcel Lefebvre tenía la visión ya bien adentrada del lefebvrismo. El padre Quach es un caso no único de sagandistas que en privado son sagandistas, pero siempre fueron fieles a Marcel Lefebvre. Y esa casa, la maison de Flavigny, no, la maison de la Corraillerie de Flavigny, fue cedida a Marcel Lefebvre y hoy en día funciona. Y es un edificio de la sociedad, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Entonces, las cosas van como combinándose. Y Marcel Lefebvre tuvo, eso lo veremos en el próximo video, tuvo desde el inicio hasta bien entrado el posconcilio y la época tradicionalista, varios sagandistas de nombre, ayudando a edificar lo que es la Fraternidad San Pío X. Porque se hace un pequeño inciso. Marcel Lefebvre tuvo alrededor de él sagandistas, siempre, como hemos dicho anteriormente. Solo que hay sagandistas que son ocultos a nivel público, pero en reuniones son abiertamente sagandistas. Eso de sagandista público, manifiesto, parece que es algo relativamente. Y que soy un sagandista, pero no, yo estoy en contra de este grupo, estoy en contra de aquel grupo, y no me hablo con este grupo porque tiene un pequeño detalle conmigo a nivel de la visión de cómo se soluciona sagande. Eso es algo que en los años 70 no se avisoraba. Hoy en día estamos demasiado en un aspecto luminoso, si podemos hablar de colores. Parece que los rojos no se hablan con los naranjas y los naranjas no se hablan con los amarillos. Si bien todos son esquemas cálidos, nosotros tenemos que empezar a hablarnos como los sagandistas, al contrario. No vamos a solucionar el problema de hacia adelante. Eso en los años 70 se tenía un poco más claro, hoy en día no lo tenemos claro. Incluso, hoy en día por cualquier cosa se rompen relaciones. Claro, obviamente no podemos ceder a los principios teológicos, pero en cosas básicas, en cosas comunes. Eso es un poco ilógico no hablarse con otros sagandistas, o no promocionar el trabajo de otros sagandistas. Y no es un helenismo que estamos planteando. Estamos hablando que si un sagandista hizo un buen trabajo monográfico y se puede usar, nosotros debemos usarlo y ponerle el nombre de la persona que lo hace. ¿Está bien? La prudencia de Monseñor Lefebvre, pues siempre nos hablarán que la posición de la sociedad de San Pío X es la más prudente. No lo es. No hay caso explicado en estos momentos. La prudencia de Monseñor Lefebvre de no atacar en público la nueva misa, por ende, aparecer en público con declaraciones contrarias a dicho culto, se explica porque Monseñor Lefebvre quería lograr que su seminario no solo fuese de derecho diocesano, sino de derecho pontificio, o sea, con el aval de la Santa Sede, de el Papa, que ellos creen que es el Papa. Y eso se aclara en una carta que el padre Quach, una carta que el padre Monseñor Lefebvre envía al padre Quach, que es este padre que funda compra estos edificios para hacer un seminario, y termina dándole uno de los edificios a Monseñor Lefebvre en forma de donación, que hasta hoy en día se sigue usando por parte de la sociedad sacerdotal San Pío X. Y eso aparece en el libro de Alexander Moncrief, Le Combattant de la Foi, en Fideliter número 102 del año 1994. ¿Qué significa eso? Que Marcel Lefebvre, durante todo el postconcilio, solo le interesaba mantener su obra personal, como está haciendo hoy en día la persona que se presenta como Monseñor Isidro Puente. Solo que Isidro Puente está haciendo eso de forma patética. Marcel Lefebvre era un poco más conciso. Marcel Lefebvre apoyaba todo el tradicionalismo. Y con estas cartas, disculpadme un poco, que haga un pequeño salto, Marcel Lefebvre apoyaba el tradicionalismo, apoyaba el sagandismo, o al menos los amigos del sagandistas, pero el público no quiero saber nada de ustedes, no los conozco en público casi. Y lo que empujaba a Marcel Lefebvre, que creo que le dice en esa misma carta al padre Quach, es que estaba como que quería apoyar a esta nueva generación de clérigos de los años 70 a llevar a cabo esa misión de sacerdocio católico. Pero no menos cierto que, como hemos demostrado, Marcel Lefebvre también, por culpa de esa visión de estar subversivo y sobre todo
querer solamente su obra personal, otras personas se sacrificaron y realmente no tenemos seminarios sagantistas, sino hasta muy después, mucho después de estos eventos. Pues eso significa que no hayan existido. Como hemos demostrado, en Lance tiene una posición que no es sagantista per se. No tiene caso hablar de eso en este momento, pero leyendo esta carta, no quisiera extender, no quisiera dilucidar tanto tiempo, no quisiera perderme en ideas. Leyendo esta monografía, yo me di cuenta que es probable que Marcela Lefebvre haya hecho Misa Nueva. Es un tema que merece un nuevo, o sea, un solo vídeo. Hay personas que van a decir, no, es imposible, Marcela Lefebvre nunca en su vida hizo Misa Nueva. Monseñor Grade Audience lo dice que sí. Existen trabajos de monografías que dicen que no, Marcela Lefebvre nunca hizo Misa Nueva. Leyendo esto, yo sí me lo creo. Si Marcela Lefebvre no quería hacerse pasar por enemigo de los obispos, hacerse pasar por sagantista, que es lo que estaban promoviendo, que la nueva misa era inválida, era obvio que se le acusa, o sea, Monseñor Grade Audience va a acusar a Marcela Lefebvre de haber hecho Misa Nueva sobre el altar de San Pío V en Roma. Entonces, es posible, yo me lo creo. Me lo creo, ¿por qué? Porque Marcela Lefebvre quería a toda costa llevar a cabo su obra de seminario de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Entonces, queda claro que es eso, ¿no? No fue el primero, probablemente, Marcela Lefebvre en tener centros de formación de seminaristas católicos, o no fue el primer seminario, no tenemos certeza por el concepto que nos dice Dave Ruby, que es un escritor norteamericano, sagantista, opinionista, de que pudieron haber existido comunidades o seminarios que no llegó Vaticano II al momento, por su difícil acceso geográfico. Es una tesis loable. B. En la Lance ya estaba formando al sacerdocio, por lo menos al hermano Bruno y al hermano Vidal, ya para el año 1962, porque habían sido rechazados al acceso de manera sagrada, probablemente. Tenía una comunidad opuesta a Vaticano II y estaba formando sacerdotes. Por ende, era un núcleo de formación no modernista, al menos en sus inicios. Y es cierto, Monseñor Lefebvre sí funda el seminario en 1969, pero nosotros creemos que tiene tres fases. Una fase tradicionalista, opinionista, donde se toleraba a buen modo y de forma posible el sagantismo. B, una fase de tolerancia preventiva del sagantismo, donde ya empezamos a separar y alejarnos un poco del sagantismo, sino bien, aún así tolerándolo. Y una fase totalmente lefebrista, que es lo que conocemos hoy en día como una sociedad sacerdotal. San Pío X nos permite el sagantismo y hasta creer que el sagantismo es un reducto de su fundación. Pues no lo es. Entonces, os agradezco la presencia y la asistencia a este vídeo. Disculpadme la extensión del mismo y pidamos a la Virgen María en su vocación como mujer fortis, mujer fuerte, a la que debemos recurrir nosotros que somos necesitados y débiles. Eso. Que la sociedad San Pío X, que la sociedad, la fraternidad sacerdotal San Pío X, aprenda que ellos son débiles y son necesitados. Si ellos tienen obra, no es por ellos, es por la gracia de Dios. Y que aprendan y sean humildes y acepten públicamente que el sagantismo no es un reducto de su posición, que acepten las evidencias históricas que hemos demostrado y probablemente existen otras más. Y esa sociedad eventualmente puede entender la gravedad de su posición teológica. Y nosotros en sagantismo también podamos ultrapasar, como hemos dicho en un punto de video, ultrapasar pequeñas distinciones teológicas en alas de, como siempre combinamos todos estos videos, en alas de la elección de un papa legítimo. Juve Domine benedicere, ad societatem civium super cum perducamus ex angelorum. Amén.